El tratamiento de las víctimas en materia de derechos humanos es un pilar fundamental en el derecho internacional, tanto público como privado, que teóricamente se considera que todas las personas, independientemente de dónde sean o del país en el que se practiquen los derechos humanos, todos y cada uno de nosotros tenemos derechos y ciertos derechos mayormente son vulnerados o hasta a veces ignorados dependiendo de cómo es que se caracterice dichas violaciones a dichos derechos humanos. En derecho la palabra víctima se hace uso para considerar a una persona que ha sido violentada o vulnerada ante un crimen que se cometió directa o indirectamente hacia la persona que sufrió dichas violaciones. En este caso, en la materia de derechos humanos, se puede considerar que la víctima es una persona cuyos derechos, ya sea el derecho a la vida, a la educación o cualquier otro derecho que sea de vital necesidad para dichas personas, son vulnerados o no son tomados en cuenta para aquellas personas que o se creen superiores por ser más funcionales que otras personas o por el mero hecho de que no aprecian la perspectiva de la vida más que otras personas que sí lucharon para que sus derechos sean considerados derechos humanos. Y para finalizar está el proceso de victimización, el cual se caracteriza cuando una persona, siendo vulnerada de sus derechos, toma acciones legales para que dichos derechos sean tomados en cuenta y tengan una justificación más que obvia y clara para la otra persona que vulneró los derechos de la víctima. Un ejemplo muy claro está la victimización primaria, que es todo aquel derecho primario, es decir, de primera necesidad, que es vulnerado por personas que no toman en cuenta al prójimo. Por ejemplo, todos tenemos derecho a la vida, derecho a una vivienda, a la salud, entre otras cosas que son primarias, o sea, de primera necesidad. Luego tenemos la victimización secundaria, es decir, todos aquellos derechos que vienen después de las cosas primarias que son vulneradas o violadas. Es decir, son aquellas cosas que pasan a segundo plano, pero que de igual forma cuentan como algo de necesidad para nosotros. Un ejemplo muy claro, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud. Este tipo de derechos son vulnerados en cierta medida. Y para finalizar está victimi- la victimización terciaria, que es aquella que a la larga puede hacer que dichos derechos sean violentados o vulnerados. Y la única forma para prevenir ese tipo de victimizaciones es que la víctima, como dije principalmente, tome acciones legales a un tribunal en específico donde dichos derechos son vulnerados y se necesita un poco de justicia para que esa persona pueda hablar de una tormenta silenciosa que no todo el mundo puede confesar o expresar libremente. Para saber un poco más de este tipo de temas, lo más recomendable sería que hablaran de este tema con un abogado, una persona jurista o alguien que estudie en gran medida los derechos humanos. Sin nada más que decir, buenas tardes y que tenga buen día.